Ahora sí entramos a los 2000. Es gentileza de Sofi Solariarena, que quería escuchar a Daft Punk, ¿verdad? Sí, porque sonó ayer en el búnker de Feijóo, del PP y mirá. Metente. Habían preparado una fiesta que no fue. Que no, Claro. que no. Con Daft Punk, One More Time. Otros que hicieron la de Loredo. Bueno, muy bien, amigos y amigas. Momento de agradecer la visita y empezar a conversar con nuestro invitado del día de hoy. Les dije, una persona muy talentosa, muy inteligente y muy churro. No sé el orden de los factores, si altera el producto, entiendo que no. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están? Gracias por venir, Gonzalo. No, gracias Heredia. a ustedes por invitarme. Es la primera vez que estoy acá, en este programa, en este edificio. En este edificio. Es toda la ¿Estás primera vez. sorprendido con la parafernalia? Estoy como un niño, técnica? ¿no? Estoy como un niño mirando para todos lados, sí, porque uno, bueno, consume, en realidad, como yo soy como otra generación. Claro. Y hay algo de este romanticismo que uno, no quiero poner en palabras lo que diría mi papá, pero viste, toda época anterior siempre fue con un dejo de Sí, romanticismo. porque y eso, vas quitándole lo feo al recuerdo, en hay general. algo, claro. Le vas limpiando lo feo. Hay algo que no quiero pararme y defender eso, pero hay algo de eso que queda como astillado dentro de mí. Sí. Poesía. Vos te referís, a ver, estás hablando de esta radio televisada que Todo, estamos todo. viviendo en esta época. Sí. Imagínate que yo soy más de otra generación que vos. Me imagino, te veo muy cómodo ya Y yo, igual, ¿eh? más o menos, me estoy acostumbrando, pero mi primer amor fue la radio a los 16 Claro. años, y era otro mundo. No existían los teléfonos Sí. celulares, Gonzalo. O sea, era otro mundo literal. Y aparte, bueno, hablábamos esto hace un rato y creo que en la radio tenés el único instrumento, la única herramienta es la voz. Bueno, Y después empezó a pasar, me imagino, esta cosa de lo que te decía hace un rato, de cuando uno se pone como re duro cuando tiene que hacer un video, por Sí, ejemplo. claro. Yo que hago mucho canje, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo que hacer un canje, es como la dureza que me agarra en el Claro. cuerpo, la rigidez en bueno, de los hecho músculos. bromeás con eso. Creo que te abriste una cuenta de TikTok y Sí, el primer sí. posteo es una broma sobre tu Sí. relación tensa con las redes, ¿no? Sí, es un poco jugar con eso, reírme mucho de este personaje medio público, etcétera, 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 de esa cierta popularidad. En ese sentido me parece que nada, me gusta tomar ese personaje como si fuera una especie como de traje de neopren y reírme yo mismo de eso. Y sí, porque también es verdad, nunca esperé tener una cuenta de TikTok. Pero hay algo de eso que me divierte, que me gusta. Estamos hablando con Gonzalo Heredia, para quienes no están sintonizando en la tele o en YouTube y mantienen la sintonía en el éter, en la radio. Gonzalo tuvo un periodo, ¿tenés todavía? ¿Estás en radio o No, tuve. estás en pausa con eso? Sí, Yo sí. disfrutaba mucho el programa que hacían con Anita Correa. Sí, La verdad notas que al pie. le mando un enorme beso a Anita. Ella sigue, Ella sigue, están ella haciendo sigue. podcast ahora. Ujú. Y yo este año no pude sumarme porque había empezado a hacer una especie de maestría en la UNTREF de escritura creativa, entonces no me daban los tiempos. Y- Ahí conocimos, antes que avances, ahí Sí. conocimos a otro Gonzalo que era, porque te teníamos más como actor, Sí. como actor de tele fundamentalmente, porque desarrollaste... Como galán, decilo, galán. Como galán, Decilo, por galán, favor. como Gracias, galán. Gracias. A mí me gusta más la palabra churro, como un tipo muy churro. Sí, claro, devela mucho tu época esto también. Pero sí, como galán, no, y como actor de tele. Y ahí, en Notas al Pie, descubrimos tu pasión por la escritura, por la lectura, lo que naturalmente te llevó también a la escritura en un primer libro de poesía. No, No. la primera novela que escribí se llama Construcción de la Novela. Mentira. O novela, ok. Sí, no pude escribir. No soy de poesía. Digo, ahora últimamente, después de la maestría esta que decía, después de haber cursado una materia, obviamente poesía, con Mariana Negroni, ahí empecé a descubrir la potencia de la poesía. No por una cuestión de que no me gustara, sino por una cuestión de que no entendía. Leer poesía con alguien que ama la poesía Claro. es muy diferente. Y aprender a leer poesía con alguien que ama la poesía es totalmente diferente también. Entonces, en ese sentido, es como haber descubierto cuán llenas están las palabras cuando se eligen para construir una poesía. Me pasó eso. Y después, bueno, Construcción de la Mentira nació en el año 2018. Yo había intentado escribir, bueno, uno siempre tiene como esa relación con la escritura. Yo por lo menos a mí me pasaba desde que trabajaba
o intentaba trabajar de mecánico con mi papá en su taller. Mi papá sigue siendo mecánico. Siempre tuve relación con la escritura, el hecho de escribir, el acto de escribir. Con el acto de leer no, porque en mi casa no había libros, entonces no había una biblioteca, no había un hábito, y eso fue un poco más autodidacta. La escritura también, pero siempre hubo esa práctica, o ese intento. ¿Qué temáticas ¿De qué? escribías? No, es que no se puede hablar de temática. Cuando uno se anima, es como que le preguntes a un adolescente en su diario íntimo, bueno, ¿y qué escribís? No, escribe las cosas que le pasan, escriben, no sé, escenas, anhelos, fantasías y demás. Después viene quizás cuando empezás a leer, por una cuestión de intentar también buscar la palabra. Es muy difícil encontrar la palabra que representa lo que uno necesita decir en cierto momento. Me ha pasado cuando he leído a ciertos escritores, a ciertas escritoras, de sentir que esa persona había escrito o había puesto en palabras lo que yo no podía decir. Entonces, a partir de eso, me di cuenta de lo que significaba el poder de la palabra, de cuán vacío estaba y cuántas vueltas tenía que dar para estar lleno de lo que uno sentía que tenía que decir en ese momento. Yo me voy mucho por las ramas, ¿sabes? Y no sé si es una pregunta y hablar un montón de cosas. Porque es algo que me gusta hablar mucho. Estoy reteniendo dos o tres cosas. Se nota que son lectores, lectoras. No, está muy bien. Retuve dos o tres cosas que comentaste en esta respuesta para profundizar un poquito. Decías, mi papá, que era y es mecánico, vos te criaste en una familia conurbana. En Munro, zona norte. En Munro, zona norte, clase media, trabajadora, sin muchos libros. O No, sin, no, ninguno, sin ningún libro. Sin ningún libro. Sí. ¿Y cómo llegaste a la actuación? ¿Cómo te llegó la actuación? A la actuación, yo, a ver, para hacerlo concreto, ahora te puedo hablar a la distancia. Porque no había ningún estímulo artístico. No había ninguna. En tu ámbito familiar. Ningún tío que tocara la guitarra. ¿Viste? Siempre hay un tío que no toca la guitarra, cuenta chistes. Nada. No había nada de eso. Nadie que dibujara, por ejemplo. Ok. No había nada. Yo me juntaba, digo, concretamente fue así. Yo me juntaba con un grupo de chicos más grandes, tenía 14 años, ellos terminaban la secundaria y empezaban sus carreras y demás. Sí. Entonces se decidían, medio que ya existe eso de una proyección de vida, de lo Sí. que querés ser, ¿no? Sí. Ellos estaban como en esa. Tendrán, no sé, 16, 17 años, yo tenía 14. Y me dieron ganas de estudiar también. Y medio de casualidad, medio, viste, esas cosas del destino también. En Mitre y Vélez Sarsfield, que es como la esquina emblemática de Munro, había una chica que repartía volantes. Mirá lo que estoy diciendo, repartir volantes, ya no se reparten más. Sí. Repartía volantes y en esta, bueno, yo tenía ganas de estudiar y tenía un volante de una escuela de teatro. Me acuerdo que eso fue un viernes y el domingo fui a averiguar y era una familia que eran todos actores y actrices. El padre era director de teatro, la madre era actriz y los hijos eran actor y actriz. Y caí un domingo medio frío. Sí. Y me acuerdo que ellos estaban ensayando una obra llamada El médico a palos. Y me invitaron a pasar, Carmen, se llamaba la mujer, me invita a pasar, me dice, sí, claro, bueno, hoy no está cerrado, pero las clases son tanto, ahora estamos ensayando si querés. ¿Querés pasar? ¿Querés venir? Bueno, sí, y me acuerdo que estaba yo solo, el padre dirigía, la madre era como la asistente de dirección, y actuaba Nico, el hijo, y creo que Diana, no me acuerdo si, no sé si el nombre, pero bueno, estaban ellos dos haciendo una escena. Y yo me acuerdo de la atmósfera de ese lugar. No podría poner en palabras lo que me pasó cuando me senté ahí, pero hubo algo como de magnetismo por eso, de magnetismo por querer ser otro, por querer contar algo que a través de estar ahí arriba, las luces, el escenario, había algo de eso. Y después me empecé a estudiar teatro, empecé a hacer casting paralelamente. Pero sobre todo lo que yo quería hacer, y ahora te hablo como a la distancia, Sí. viéndolo a la distancia, es salir del lugar donde estaba. Se le adjudica a Dolina una frase que él dice que no fue así o no la dijo con ese sentido y en esos términos, pero de todas formas vale. Que es que todos los varones hacen lo que hacen para la conquista, para conocer chicas. Sería una forma simplificada de la idea que buscó transmitir Dolina. ¿Fue así esta historia? No, para nada. ¿Nunca? Para nada. No, de hecho,
no sé si me fue mejor estudiando teatro con las chicas o peor. La verdad no lo puedo evaluar eso, pero sí me pasó esto de que te decía, como a la distancia, de darme cuenta de ser parte de algo. De ser parte de algo en el cual te sentís vos. Cuando encontrás como tu verdadero ser, tu identidad, un poco filosófico. Pero ese es el paso siguiente. Digamos. Yo estoy diciendo, el paso inicial. No hubo. No había especulación. Fue sorpresa. Te voy a defraudar. Te juro que no. Yo no le bajo el precio tampoco. Las motivaciones son diversas, pero. Y es una motivación que en la adolescencia es muy importante. Es un motor de muchas cosas. Sí, claro, seguramente. Bueno, sí, lo que sí te puedo decir es que el primer. Entre muchas comillas, el primer poema que escribí se lo escribí a una chica. Ahí está. Entonces, ahí está. Para no dejarte solo en ese ejemplo. No. Es más, la llamé por teléfono porque yo la verdad me portaba muy mal con ella. Mariela se llamaba. Me portaba muy mal, había hecho cosas muy malas. Tendría, no sé, 12, 13 años. Y la última instancia, ya como después de muchas promesas, falsas promesas que había dicho y demás, fue llamarla por teléfono y antes de que me cortara, yo decirle, te escribí algo. Y fue el único momento que me dijo, bueno, te escucho. Y le leí un poema que no puedo hablar de la calidad de ese poema. Algo de tus inicios. Y lo escribí al dorso de un volante de una pizzería. Extraordinario, donde se escriben los poemas. Y me acuerdo en servilletas y dorso de volante. Que en ese momento, ahora me doy cuenta a la distancia, el poder de la palabra, y no quiero volver como al mismo tema, pero hay algo del poder de la palabra a través de la escritura que no me había dado cuenta en ese momento, pero cuando terminé de leérselo, ella me dijo, me dejaste sin palabras. ¿No es muy controversial que haya dicho eso? Sí, bueno, es un efecto del arte en general, ¿no? Hermoso. Cuando el arte llega al corazón, no se expresa por ahí. Sí, igual fue malo el poema, digo, No para importa, aclarar, fue muy malo. Pero esas son categorías subjetivas que me imagino que fuiste incorporando a partir de profundizar como lector y, bueno, como escritor. Estás debutando como dramaturgo, hablando de categorías. Qué palabras, ¿no? Escritor, dramaturgo. Técnicamente es una obra de teatro, es un dramaturgo. Sí, inesperado. Inesperado en el sentido de que nunca pensé esto de decir, bueno, me voy a sentar a escribir una obra de teatro. Por lo general lo que me pasa a mí con los textos es que hay algo que quiero contar y ahora con el tiempo, después de haber publicado 2 novelas y ahora después de la obra de teatro, hay algo que me doy cuenta que puedo expresarlo o contarlo a través de las palabras, a través de una especie de formato, en el caso de novelas, en el caso de obra de teatro. Yo estaba escribiendo un par de relatos, después de haber publicado El punto de no retorno, que es la segunda novela. Estaba intentando escribir unos relatos, estaba ahí como peleando mucho con eso, con el texto y demás. Y en un momento sentís como este blanco, ¿viste? Es muy difícil estar solo peleando contra palabras, porque es una lucha invisible y es una lucha totalmente solitaria. Y muchas veces perdés. Entonces en ese punto estaba como bloqueado o vacío, no sabía cómo. Y me acordé, yo escribo a mano, llevo libretas, escribo en libretas y demás, y me acordé de una escena que tenía escrita, que había escrita a mano. Una situación que habíamos vivido en casa, unas parejas y demás, cuando vieron que dos parejas quieren contar la misma anécdota y se empiezan como a pelear, a ver quién la cuenta mejor, no, pero pasó esto. Me había quedado eso dando vueltas, la releí y la volqué en la computadora y eso empezó a extenderse, empezó como a abrirse y demás, empezó a tomar forma, empezó a tomar cuerpo, las voces de los personajes empezaron a tener carnadura. Y se empezó a convertir en una obra de teatro porque los diálogos, me di cuenta que dialogar me era muy fácil, quizás por una experiencia con libretos y demás. Yo quería, como te decía, estos relatos, quería escribir algo sobre la familia y me salió una obra de teatro que habla sobre la familia. La obra de teatro se llama Cómo provocar un incendio. ¿Por qué querías escribir algo sobre la familia? Porque creo que siempre es el punto de partida de cualquier texto. El amor, la familia. Tenés distintas formas de abordaje, ¿no? En la dramaturgia está el costumbrismo, que es clásico de la... Sí, a eso iba. La obra de teatro son
2 actos nada más. Ok. En el primer acto son 2 matrimonios que se juntan a finales de los 80, principios de los 90, en una casa quinta, digamos, como en las afueras de Buenos Aires. Se juntan con sus propios hijos, se juntan a comer un lechón, lo que hemos vivido todo con nuestros padres, madres. Y a sus hijos se los escucha jugar adentro. Sí. Ellos están en el quincho y los hijos están adentro. Se lo escucha, en voz en off se lo escucha. Y estos matrimonios se hablan sobre el amor, sobre el paso del tiempo, sobre los sueños. Mientras todo el tiempo estos pibes están como pidiendo cosas, comida y demás. En el segundo acto son esos hijos e hijas hoy, contemporáneamente, que se juntan en el mismo lugar, en el mismo quincho, 35 años después, siendo padres y madres. Casi como te diría, como una continuidad. Y lo que habla la obra de teatro es justamente la estructura familiar a lo largo del tiempo. Cómo cambia eso, cómo muta y sobre todo la comunicación que hay entre esos padres y estos padres que intentamos ser hoy nosotros. ¿Cómo provocar un incendio? Es la obra que escribiste y que está en proceso de ensayo. Estamos ensayando. De hecho, en este momento me voy para allá a ensayar. Bien. ¿Y se va a estrenar en septiembre? No, en agosto, el 17 de agosto, en el multiteatro. Multiteatro. Sí, ahí estamos. ¿Ahí dirigís, no? No, la dirige Eva Lack. Está Bien. Eugenia Tobal, Laura Escurra, Nicolás García Hume y yo también. Le voy a poner el cuerpo doblemente. Le pones el cuerpo. ¿Cómo es interpretar un texto tuyo? Rarísimo. Rarísimo. ¿No tenés la tentación de ponerte a dirigir un poco o no? Pasa que está Eva, que bueno. No, Eva es muy genial, Eva. Es muy genial. Porque aparte, la primera persona que apareció en este proyecto fue Eva. Yo se la di a leer a un par, cuando era un borrador, se la di a leer a un par de colegas, compañeros, compañeras. Y ella tuvo una devolución muy, muy generosa conmigo. Y con el texto, muy entusiasta. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Ella escribe también. Claro. Entonces, es como haber estado al lado de ella y haber construido todo esto. No, lo de dirigir por ahora no, ya con esto hay algo raro también, porque uno tiene su propio ego como escritor, obviamente como actor, ¿no? Pero como escritor. Y el actor es muy guacho a veces con el texto, pero así como descarnado. Si algún compañero o compañera se te va de texto... No, peor que eso, los cambia los textos. Sí, claro. Los cambia. Esto no... Pero te habrá pasado N cantidad. Esto no está bien. Pero esto lo vos saco. mismo lo habrás hecho con otros textos. Por eso te digo. Y ahora cuando te ocurra... No, me está ocurriendo. ¿Y cuando te ocurre qué pasa? Cuando alguien se pone a morcillar, por ejemplo. No, bueno, puedo entender como la otra, los dos lados del mostrador. Ahora hay algo en donde yo estuve, como Provocar un incendio, la escribí durante un año, solo. Y después, bueno, vino todo lo demás. Pero hay algo de la palabra que no está puesta porque sí. Hay algo de la palabra que es buscada, que es elegida, que es procesada y que todo tiene un porqué y un para qué. No es porque si el actor tenemos... ¿Te calentaste ya? ¿Te calentaste mucho? ¿Te enojaste? No me enojé, no me enojo con nadie, pero sí hay algo, viste, de... A ver, Eva, si pones orden acá. No, hay algo están diciendo cualquier cosa. De reubicarme en otros lugares, que no me afecten ese lugar tan sensible que tiene como el escritor, la escritora. Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Heredia. Cuando entraste al estudio, te impresionó lo que nos impresiona a todos, que estamos haciendo radio rodeado de cámaras y son dos lenguajes que en general no maridaban, eran dos lenguajes distintos y ahora están... Ahora te pones un saco para venir a la radio. De hecho, claro, antes no. de hecho, desde que empezamos en Telecentro, hace un par de semanas, empezamos a venir con sacos, sí, claro, ¿verdad? Sí. Y vos dijiste, bueno, esto se parece a un reality. Y estuviste en un reality, de verdad. Sí, espectaculares. Sí. 19 años tenía, ganaba 1.800 pesos. Imagínate que el dólar ahí, ¿cuánto estaba? Con 19 años. No quiero ni recordar. Por eso. ¿Y cómo llegaste a Porque me ahí? llamaron. Yo había hecho una primera novela en televisión. Recién me venía pensando justamente en eso. En estos castings que te decía, había hecho un par. Y a la cuarto o quinto casting que hice, me llamaban para hacer una novela, un infantil juvenil de esas. Y después ya tenía representante, toda esa movida, y me dijo, mira, hay un reality, que no sé qué, no sé cuánto, y sí. Y era como un poco surfear y meterme y Y ya fue. la experiencia. ¿Cómo voy a pensar
en mi segundo laburo salía de una fosa de un taller mecánico. O sea, Claro. y me dijeron el sueldo y esto y lo otro. Y sí, claro, ¿cómo no lo voy a hacer? Sí, totalmente. Bueno, ¿sabes qué? Venía a cuento no tanto de la experiencia en sí, sino del recuerdo que vos tenés de la experiencia. Y viste que vos hiciste todo un camino hasta acá, siendo muy joven, pues sos muy joven, pero hiciste todo un camino que es muy intenso y que te llevó por distintos lados dentro del mismo mundo, digamos, ¿no? Sí. Actuar en tele con el nivel de exposición que eso significa, ahora dramaturgo. Hay una pregunta que es horrible, A ver. pero que es taquillera. De todo eso, ¿hay algo que preferirías no haber hecho, no que te arrepentís? No, cero. Y es más, no entiendo mucho a la gente que dice me arrepiento de haber hecho tal o cual cosa. Para mí cada cosa me llevó como a un lugar y eso me trajo como acá donde estoy. Digo, hay algo en donde trato de ver siempre lo bueno. ¿No hay algo que quieras desindexar de Google? No, no, ¿Cómo? mirá que hice cosas, me vestí de hombre lobo, ¿eh? Fua. Hay cosas que voy a decir, qué fuerte, pero no, te juro que no. Digo, cada cosa tiene su otra lectura. Hay como otra lectura de las situaciones, de las cosas, de los trabajos, un montón de cosas. No, para nada, cero. Gonzalo está ensayando una obra que se va a estrenar en agosto en el Multiteatro, Cómo provocar un incendio. Estás con Eugenia Tobal, con Laura Escurra, con Nicolás García Jum, pero él también le pone cuerpo a su propio texto en una experiencia que definiste como ¿Traumática? traumática. No lo habías definido. Rarísima habías dicho. Traumática me Rarísima, gusta más. sí. Esperemos estar ahí en agosto, no en el estreno. ¿Vos ¿Te gusta que vayan a ver tus amigos y familiares? ¿Los invitás al estreno, al preestreno o decís vení a la cuarta? No, mira, en este caso hay algo de que me gustaría que vengan a ver la obra por una cuestión de que estoy seguro de que hay algo en el que te vas a sentir representado. Digo, como todos tenemos familia, hemos tenido esas juntadas familiares y demás. Y creo que la mayoría tenemos hijos, hijas, somos padres o tenemos a alguien cerca. Entonces hay algo de eso que hoy por hoy nos está sucediendo. Y esto de esta transición entre, no sé, los 25 y los 45 años que seguís siendo hijo, pero que también empezaste a ser padre y estás como en el medio y no dejaste de ser una cosa y no empezaste a ser otra. Hay algo que por lo menos a mí me pasa que me habla, que me interpela por completo. Entonces, no, ahora no, ahí me gusta que vengan al preestreno, al estreno. No sé si va a haber preestreno, de hecho vamos a ir directamente al estreno el 17 de agosto. Sí va a haber pasado con amigos seguramente, pero no soy de eso. No, que venga, hay que bancarla, hay que bancarla. Gracias, Gonzalo, por venir. A ustedes. Gracias. Gonzalo Heredia, amigos y amigas, nos queda todavía un ratito más, alguna comunicación todavía pendiente para estos últimos 25 minutos de Verdades Afiladas de lunes. Ya volvemos.